Nuestro seminario, Transducción Sensorial Olfativa y Gustativa. A modo de introducción, en esta oportunidad hablaremos de las vías sensoriales del gusto y del olfato. Ambos sentidos son clasificados como sentidos viscerales, ya que tienen estrecha relación con la función gastrointestinal. Estas vías sensoriales son estimuladas por señales químicas presentes en el medio externo. En la vía del olfato son llamadas sustancias odoríferas y en la vía del gusto sustancias gustativas. Los receptores son quimiorreceptores y se encuentran en solución en el moco nasal y en la salida de la boca. Estos sentidos difieren en que el olfato posee receptores a distancia, los llamados telereceptores. La vía olfatoria se encuentra en la cavidad nasal. Dentro de esta existe una lámina epitelial que recubre todo el interior de la nariz. En esta lámina se encuentran las neuronas receptoras olfatorias que interactúan con las sustancias odoríferas. Cada receptor del olfato es una neurona y se dice que la neurona olfatoria es el lugar del organismo en que el sistema nervioso se encuentra más cerca del mundo exterior. Las neuronas olfatorias se encuentran conectadas al bulbo olfatorio, el cual transmite la información sensorial olfativa al cerebro. En el cerebro, las proyecciones desde la corteza piriforme transmiten la información olfativa a través del tálamo, hacia las áreas de asociación de la neocorteza. Este procesamiento se produce en distintas regiones permitiendo la identificación de la sustancia odorífera y además da el inicio a reacciones motoras, viscerales, emocionales apropiadas para el estímulo olfatorio. En las tablas siguientes se presenta una lista de ejemplos de aromas perceptibles para el ser humano, en la cual se identifican las concentraciones más sensibles a estos. En esta tabla se destaca el aroma de acetato de etilo, característico del olor a esmalte, y además se observa el benzaldehído, característico olor a almendra. En la tabla 2 se puede observar que las concentraciones umbral es mucho menor en la percepción de aroma. Cabe destacar en esta tabla el aroma a tierra húmeda, dada por la geosmina. La vía de transducción sensorial olfatoria comienza en los cilios de las neuronas receptoras. Cabe destacar que en estos cilios son proyecciones no medianizadas del axón y por cada neurona hay entre 10 a 20 cilios. La vía de señalización consiste en un receptor acoplado a retina G, la cual es específica del sistema olfatorio, G-olf, activando una adeninatociclasa específica. El AMP cíclico activa canales iónicos de calcio y sodio, produciendo el ingreso de iones al interior de la célula. Luego calcio puede actuar de dos formas, uniéndose a calmodulina o uniéndose al canal de cloruro. Y como consecuencia, la primera conduce la salida de cloruro y la segunda la acumulación de calcio, disipada por el intercambiador de sodio-calcio que provoca un intercambio sacando calcio e ingresando sodio, causando despolarización de la membrana. Las neuronas olfatorias tienen distinta sensibilidad y se pueden apreciar en el siguiente gráfico. Respuesta de las neuronas receptoras olfatorias a sustancias odoríferas seleccionadas. En A se observa la neurona 1 que responde en forma similar a 3 sustancias odoríferas. Por el contrario, la neurona 2 responde solo a una de estas sustancias. La neurona 3 lo hace respecto a 2 de los 3 estímulos. Las moléculas de las neuronas están realizando un cambio eléctrico en donde las deflexiones representan corrientes que se producen por un cambio de voltaje hacia el interior, medidas con un potencial sostenido de menos 55 mV. Las respuestas de estas neuronas receptoras se registraron con el método de control patch-clamp para una célula individual. En la figura B, el rojo representa la duración del estímulo y el negro la respuesta neuronal al estímulo. La duración del estímulo es la misma en los tres casos y la respuesta neuronal se intensifica a medida que aumenta la concentración y ocurre en un menor intervalo de tiempo. Cabe destacar que los sistemas sensoriales se saturan en el tiempo. Una vez en la boca, las sustancias interactúan con receptores sobre las células gustativas, localizadas en especializaciones epiteliales denominadas corpúsculos gustativos en la lengua. Cada corpúsculo contiene de 30 a 100 células gustativas. El sistema gustativo implica receptores periféricos y algunas vías centrales. Las células gustativas, receptores periféricos, se encuentran en los corpúsculos gustativos distribuidos. El 75% de estos se encuentra sobre la superficie dorsal de la lengua. El otro 25% se encuentra paladar blando, faringe y la parte superior del esófago.
Estas células hacen sinapsis con axones sensitivos primarios que se encuentran en los nervios craneales 7, 9 y 10. En la superficie dorsal del los corpúsculos gustativos se encuentran en pequeñas elevaciones denominadas papilas. Existen tres tipos de papilas. En amarillo se encuentran las papilas fungiformes, que contienen alrededor del 25% de la cantidad total de los corpúsculos gustativos y se encuentran solo sobre los 2/3 anteriores de la lengua. La mayor densidad está en el extremo. En verde se observan las papilas foliadas. Tienen un 25% de los corpúsculos y se presentan dos papilas foliadas sobre el margen posterior lateral de la lengua, y cada una tiene alrededor de 20 crestas paralelas, con unos 600 corpúsculos en sus paredes. Y en rojo se observan las papilas caliciformes. Presentan el 50% de los corpúsculos gustativos. Existen 9 papilas caliciformes dispuestas en un galón en la parte posterior de la lengua. Los estímulos químicos sobre la lengua estimulan inicialmente los receptores de las papilas fungiformes y luego de las papilas foliadas y caliciformes. Después, las sustancias gustativas estimulan los corpúsculos gustativos que están dispersos en la faringe y en la laringe y en el esófago superior. En la figura C y D se observan las células gustativas en los corpúsculos gustativos individuales que hacen sinapsis con axones aferentes primarios de ramas de tres nervios craneales, 7, 9 y 10. Los primeros pasos de la transducción quimiosensitiva se desarrollan en las células sensitivas que tienen receptores sobre las microvellosidades que se observan en la imagen D. En las 4 esquinas se puede apreciar las zonas en las cuales se identifican los distintos sabores. En la esquina superior derecha, sabor salado. En la esquina superior izquierda, sabor amargo. En la esquina inferior derecha, ácido. Y en la esquina inferior izquierda, dulce y umami. En la siguiente tabla se observan umbrales para las sustancias gustativas. En ella es posible comparar las contracciones umbrales o detectables de distintas sustancias químicas, en donde se puede apreciar que para el sabor amargo se requiere una menor concentración, mientras que para el sabor dulce es más elevada la concentración. Los gustos salado y ácido son producidos principalmente por estímulos iónicos, como el sodio, salado, y los protones, ácido. Estos iones inician una transducción sensitiva a través de canales iónicos específicos, canal de sodio y para los gustos salados y un canal sensible a protones para los gustos ácidos. El potencial generado por el receptor de la corriente positiva hacia el interior de la célula transportado por sodio para los gustos salados o por protones para los gustos ácidos despolariza la célula gustativa. Esta despolarización inicial conduce a la activación de canales de sodio dependiente del voltaje en la cara vasolateral de la célula gustativa. Esta despolarización adicional abre los canales de calcio sensible al voltaje, lo cual conduce a la liberación del neurotransmisor desde la cara basal de las células gustativas y a la activación de potencial de acción en los axones de las células ganglionares. En los humanos y en los mamíferos, los receptores para el sabor dulce y para los aminoácidos, umami, son receptores heterotriméricos acoplados a proteína G, que comparten una subunidad de receptores de 7 dominios transmembrana comunes llamados T1R3, que forman un par con el receptor T1R2 para percibir el gusto dulce y con el receptor T1R1 para los aminoácidos. Después de unirse el azúcar al receptor T1R3, T1R2, inicia una cascada de transducción de señales mediada por la proteína G que conduce a la activación de la isoforma de la fosfolipasa C, PLC beta 2, lo que lleva a un aumento de la concentración de IP3. Y esto lleva a la apertura de los canales de TRP, específicamente TRP5, que despolariza la célula gustativa con un incremento de la concentración de calcio intracelular y la posterior liberación del neurotransmisor. Para el sabor umami es igual, solo que con el receptor T1R3, T1R1. Hay otra familia de receptores acoplados a proteína G, conocidos como T2R, los cuales transducen sabores amargos. Los receptores T2R no se expresan en las mismas células gustativas que los T1R1 y R2R3,
Así, las células gustativas para los sabores amargos constituyen una clase diferente. Aunque la transducción es muy similar a los sabores dulces, se ha encontrado una proteína gusdulcina que solo se halla en los receptores tipo T2R y que al parecer es transducción del sabor amargo. Los pasos son iguales a los del sabor dulce. Se realizó una investigación sobre el canal TRPM5 en ratones, en donde este canal fue bloqueado. Se midieron las respuestas conductuales como la frecuencia de laminas. Se colocaron 2 chorros de agua, uno de ellos con una sustancia gustativa para los ratones de tipo silvestre y mutados. En los gráficos D y E se pueden observar una preferencia de los ratones de tipo silvestre por la sustancia gustativa dulce y umami, respectivamente, ya que hay un aumento en el número de laminas a medida que aumenta la concentración de sustancias. Los ratones mutados mantienen el número de laminas a medida que aumenta la concentración. En el gráfico F se cambia la sustancia gustativa por una quinina, sustancia gustativa amarga. A medida que aumenta la concentración de quinina, los ratones de tipo silvestre disminuyen el número de laminas. En el cambio, los ratones mutados mantienen su respuesta conductual, manteniendo constante el número de laminas. En este cuadro se realizó una comparación entre ambas vías sensoriales en donde los puntos a confrontar fueron los siguientes: órganos involucrados, ubicación cerebral, donde se transduce el estímulo, tipo de receptor, iones involucrados y segundos mensajeros. Entonces vemos que el órgano involucrado para la vía sensorial gustativa es la lengua, la faringe, la parte superior del esófago, el paladar blando. En cambio, la vía olfativa es la cavidad nasal. La ubicación cerebral tenemos el bulbo olfatorio para la vía olfatoria y la corteza gustativa para la vía sensorial gustativa. El tipo de receptor está acoplado a la proteína G en la vía sensorial olfativa y acoplado a la proteína G en la vía gustativa. Los iones involucrados en la vía olfativa son el calcio, el sodio y el cloruro, mientras que en la vía gustativa son el calcio, el sodio, potasio y los protones. El segundo mensajero en la vía olfativa es el amibicílico y en insectos se encuentra el IB3. Y en la vía gustativa, los sabores dulces, los sacáridos amibicíclico y el edulcorante el IB3. A modo de conclusión, en la imagen se puede apreciar la relación entre ambas vías sensoriales. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra resfriada, el olfato y se atrofia y genera una disminución en la capacidad gustativa. Lo mismo ocurre cuando un niño le desagrada un alimento y se tapa la nariz para así no sentir el gusto desagradable. Esto se debe a que ambas señales son recibidas en el mismo lugar neuronal.